a empezar viendo los términos que más se usan en dermatología. Entonces, mañana vamos a ver la parte teórica de esto. Ahora vamos a ver así macroscópicamente. Entonces, ustedes están viendo aquí una lesión en el labio de este paciente. Como ven, es una lesión aplanada, pequeña. Esta es una mácula. Entonces, ¿qué es una mácula? Es una lesión aplanada que se puede presentar en los pacientes. Acá están viendo esta lesión elevada, es una pápula. ¿Qué le caracteriza a la pápula? Que es una lesión, perdón, una lesión elevada que mide menos de 5 milímetros. Acá estamos viendo una placa. Miren, las placas son lesiones aplanadas y que miden más de 5 milímetros. Acá estamos viendo, estas son vesículas. Miren, entonces, las vesículas son lesiones elevadas que contienen líquido y miden menos de 5 milímetros. Entonces, acá esta lesión que estamos viendo es característica del herpes. En el herpes se presentan estas vesículas dolorosas a lo largo del dermatoma afectado. Acá estamos viendo una lesión más grande, es la bula. La bula es una lesión que igualmente contiene líquido, pero mide más de 5 milímetros. Y acá estamos viendo pústulas. Entonces, las pústulas igual son lesiones elevadas, pero que contienen células inflamatorias. Acá estamos viendo un eczema. ¿Qué le caracteriza al eczema? Que es una lesión más grande que la placa y en donde se puede ver que hay una gran cantidad de células muertas. Igual, acá estamos viendo, esta lesión es característica de la psoriasis. Y acá ustedes están viendo ronchas. Las ronchas pueden ser lesiones aplanadas o ligeramente elevadas que están en relación con la presencia de líquido en el tejido celular subcutáneo. Entonces aquí estamos viendo una reacción alérgica, es una urticaria. Ahora, en cuanto a las lesiones pigmentarias, nosotros vamos a ver 4 tipos de lesiones. Y aquí estamos viendo el melasma. Miren, el melasma es una lesión que se caracteriza porque existe un aumento de pigmentación en las regiones malares, en la frente, y que afecta especialmente a las mujeres. Se le llama la máscara del embarazo porque está en relación con el embarazo, también con la toma de contraceptivos orales. Entonces, si es que ustedes se encuentran con una lesión así, no le van a hacer una biopsia porque solo viéndole al paciente ya saben el diagnóstico que tiene su paciente. Y acá estamos viendo esta lesión llamada vitiligo. Perdón, no es vitiligo, es el albinismo. No hay que confundir el vitiligo con el albinismo porque el albinismo es un proceso congénito en donde hay alteración de este gen tirosina y es por esa razón que estos pacientes no producen melanina y que afecta especialmente a los ojos, a las áreas de la cara. Son pacientes que les falta melanina en todo. En cambio, el albinismo es diferente del vitiligo. En el vitiligo tenemos pérdida de melanocitos por causa autoinmune. Y este tipo de trastorno afecta principalmente a individuos de raza negra. Entonces, es lo común este tipo de lesiones. Y acá estamos viendo estas lesiones, las pecas, que son lesiones que se presentan en la piel de gente joven principalmente por la exposición al sol. Son personas que tienen un número normal de melanocitos, pero lo que ocurre en estas personas es que esos melanocitos están produciendo más pigmento melánico. La diferencia, entre las pecas y ese cloasma del embarazo que vimos hace un rato es que cuando la mujer está embarazada, en cambio hay una hiperplasia de estos melanocitos, por eso es ese aumento de color.
En cambio aquí los melanocitos están normales, pero hay más pigmento de melanina. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No. Entonces, en la prueba de laboratorio y en el examen se les puede poner alguna de estas lesiones o de los términos que se usan en dermatología y preguntarles qué tipo de lesiones. Por eso les estamos dando esto. ¿Sí? ¿Puede repetir, perdón, cómo se llamaba en las embarazadas? La máscara del embarazo. Luego es otro término, no sé cómo dijo. Melasma. Cloasma. Cloasma de salud. Pero yo ya les subo esto y mañana ya vemos en la parte teórica esto, igual eso les subo al dedo cel. Como ustedes saben, les estoy subiendo para facilitarles el estudio. Entonces nos conectamos a esa página, Slide Virtual Indiana, en donde vamos a ver la parte de piel. La primera lámina que vamos a ver es la número 3, que corresponde a la queratosis actínica. Bueno, la queratosis actínica es una lesión premaligna. No es maligna, pero es premaligna y por eso tiene que ser identificada. Son lesiones aplanadas, descamativas, ásperas, que se presentan en sitios expuestos al sol. Entonces, cuando el paciente presenta este tipo de lesiones, es importante dar tratamiento, porque si no se da tratamiento, esa lesión va a progresar y va a generar un carcinoma escamoso. Entonces, ¿qué hallazgos vamos a poder observar en un paciente que tenga este tipo de lesiones? En primer lugar, estamos viendo aquí esta capa córnea de la piel y ustedes pueden ver esto que se observa aquí son la presencia de núcleos. Entonces, eso es la paraqueratosis. Paraqueratosis es la presencia de núcleos en esta capa córnea. Además, la capa epidérmica está disminuida de espesor, eso se llama atrofia. Y ustedes pueden ver aquí en la capa basal, tenemos un mayor número de células. Esta capa basal está hiperplástica, ya les pongo más aumento. Si ustedes se fijan aquí, miren, tenemos un mayor número de células, porque normalmente deberíamos tener una hilera y están aquí como amontonadas. Eso es porque está hiperplástica. Y si ustedes se fijan, los núcleos están, más grandes y se observa la presencia de nucleolos. Esa es la otra característica. Ya tenemos células atípicas aquí en la capa basal del epidermis. ¿Y cuál es el rasgo que ustedes les va a ayudar a identificar que es una queratosis actínica? Es este cambio. Miren, normalmente en la piel tenemos este colágeno de tipo 1 y cuando tenemos una queratosis actínica, este colágeno se vuelve de color azulado o gris, y este cambio que estamos viendo aquí es por efecto de los rayos solares. Entonces, este cambio que vemos aquí del colágeno es lo característico de este daño causado en la piel. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tomen en cuenta? Esta lesión, estamos viendo, es una lesión premaligna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
La siguiente lesión que vamos a ver es la número 9, es un carcinoma vasocelular. Entonces, ¿cómo se presenta macroscópicamente un carcinoma vasocelular? Para empezar, son lesiones que se presentan en piel expuesta al sol y en personas mayores. Son lesiones nodulares. ¿Qué le caracteriza al nódulo? El nódulo es una lesión elevada mayor a 5 milímetros y que puede estar ulcerada o que puede tener en su superficie vasos sanguíneos prominentes. Eso vamos a ver mañana en la clase. Entonces, al hacer el examen de esta piel, el momento que se extirpa esas lesiones, se puede ver que son lesiones que crecen en profundidad. El carcinoma vasocelular es una lesión que no da metástasis. Eso aprendimos en tercero, ¿se acuerdan? Es una lesión localmente maligna. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se da tratamiento, esa lesión sigue creciendo en profundidad y puede dañar al tejido óseo, porque hay ocasiones que sí provoca daños en el tejido óseo del paciente. Como su nombre lo indica, es una lesión que va a nacer en la capa basal de la epidermis. Entonces, es por esa razón que este tipo de carcinoma solo nace en la piel o en los folículos pilosos. No vamos a tener carcinoma vasocelular en donde tenemos en las mucosas, por ejemplo, ni en el esófago, ni en otro tipo de órganos donde hay mucosas. No nace en esos sitios, solo en la piel. Las células se parecen mucho a las de la capa basal de la epidermis y como pueden ver aquí, los nidos van creciendo hacia la capa débil. Podemos tener lesiones que están localizadas solo en la capa basal o podemos tener lesiones que van infiltrando en profundidad la dermis. Y como pueden ver, son nidos que en su capa periférica tienen células dispuestas en otra dirección. Esta es la empalizada periférica. Ya les pongo mayor aumento. Miren, si ustedes se fijan, es como que aquí tuviéramos una cerca. Están en otro sentido. Entonces, tenemos esta empalizada periférica característica que provoca una retracción del estroma y por esa razón se puede ver alrededor una área un poco más clara. El estroma puede ser fibroso, como en este caso, y ese estroma fibroso tiende a retraer el tejido. Eso es lo que se llama la desmoplasia. O como ven en este ejemplo, ese estroma puede contener material mucoide y aquí estamos viendo esta variedad de carcinoma vasocelular que adenoide porque tiene una apariencia similar a una lesión glandular. En tercer año habíamos visto el carcinoma vasocelular metatípico. ¿Cuál es ese? El que tiene también componente escamoso. Entonces, cuando tenemos ese, la lesión es mucho más agresiva, porque si bien el carcinoma vasocelular no da metástasis, el escamoso sí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de lesiones, sí pueden existir metástasis. El internet no ayuda. La siguiente placa que vamos a ver es la número 60. Vamos a ver un número. Los nebus son tumores melanocíticos, son tumores que nacen en los melanocitos. Ustedes saben que los melanocitos están dispersos en la capa basal de la epidermis. Entonces, estas lesiones médicas se deben a que hay una mayor cantidad de melanocitos en esta capa. Entonces,
Cuando tenemos melanocitos normales que nacieron en la capa basal de la epidermis y están únicamente confinados a la capa basal de la epidermis, se llaman nevus de la unión. Esos melanocitos tienen que ser células sin atipia. Cuando esos melanocitos no se quedan solamente en la capa basal de la epidermis, sino que ya invaden la dermis, entonces eso se llama un nevus compuesto, como este ejemplo. Ya les pongo más aumento, ¿sí? ¿Cómo se llama el nevo que solo estaba en la unión de la epidermis? Nevus de la unión. Entonces, estos melanocitos que están aquí en la parte superficial de la epidermis son células más grandes, con núcleos redondos, sin atipia y que producen melanina. Miren, todo esto que ustedes ven más oscuro es la melanina que está produciendo. En algunos textos, si ustedes consultan, esas células más superficiales les llaman las células A. Conforme la lesión va creciendo en profundidad hacia la dermis, estas celulitas se van haciendo más pequeñas, los núcleos se van haciendo más pequeñitos, pero igual todos los núcleos son iguales. Y cuando llegamos a la parte profunda de estas lesiones, los núcleos, no sé si le notan, se van haciendo fusos celulares. Esa es la maduración normal de un nevus. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar en una placa donde hay un nevus, porque en las lesiones donde tenemos igual células névicas y no tenemos esta maduración y las células tienen mayor atipia, eso ya no es un nevus, sino que es un melanoma. ¿Alguna pregunta? Ahora, hay ocasiones en que estas células névicas ya no tienen contacto con la capa epidérmica y solo encontramos células névicas aquí en la dermis. Entonces, eso se llama un nevus intradérmico. De acuerdo a lo que les acabo de explicar, ¿qué les parece esta lesión? ¿Cómo se llamaría? Es un nevus intradérmico. Las células ya perdieron contacto con la capa epidérmica, están aquí en la dermis y ustedes van viendo los melanocitos se van haciendo cada vez más pequeñitos y en la parte más profunda del nevus los núcleos van a tomar forma fusiforme. Entonces, esta es la maduración normal que se produce en una lesión névica. Esta plaquita es la número 44. Irán anotando los nombres, los números. Ahora vamos a ver la número 42. Miren, comparen esto con lo que acabamos de ver. A ver, por favor, atiendan, ¿sí? Después conversan. Verán que esto va para el examen, van placas. Aquí estamos viendo la capa epidérmica y miren estas células más feas que tenemos aquí y que forman estos nidos. Esto que ustedes están observando es un melanoma. Les voy a poner más aumento a que vean las características de estas células. ¿Qué número era este, perdón? 42. Los ojos del Fabi Marcoino.
Miren cómo son diatípicas las células, los núcleos ya no son redonditos, se perdió la maduración, son células que producen mucho melanina. Los melanomas macroscópicamente son unas lesiones que se caracterizan porque pueden ser unas lesiones aplanadas, de bordes irregulares, que van a tener cambios de coloración, eso es lo típico, o algo característico, son lesiones de color oscuro que aparecen de repente en una persona mayor y en zonas expuestas al sol. Entonces, lo que debe llamarles la atención es que el paciente tuvo previamente un lunar y ese lunar comienza a crecer, le comienza a dar dolor, le pica y comienza a tener cambios de coloración. Eso debe alertarles de que esa lesión ya se está haciendo maligna y que se está haciendo un melanoma, y sobre todo se producen en personas mayores. Entonces, al hacer el examen, los melanomas son de diferentes tipos. Tenemos dos tipos de crecimiento. Igual, como decíamos, van a nacer en los melanocitos de la capa basal del epidermis. Y cuando crecen únicamente en la capa basal del epidermis y están confinados a esa capa basal, estamos hablando de un melanoma in situ. Pueden permanecer en esa forma durante muchos años y cuando están en la capa basal no tienen capacidad de generar nuevos vasos ni de causar metástasis. Pero aquí lo que estamos viendo es esta fase de crecimiento vertical. Y cuando están en esta fase de crecimiento vertical, ahí es grave porque el melanoma da metástasis tempranas. Entonces, aquí en el melanoma, y eso vamos a ver en clases, se toman en cuenta dos parámetros. Por una parte se toma el nivel de Clark. ¿Qué quiere decir esto? Se va valorando qué cantidad de tejido ha invadido. Entonces, si es que está confinado a la epidermis, es Clark 1. Si está en la dermis papilar, es Clark 2. Si está en la unión de la dermis papilar con la dermis reticular, es Clark 3. Si es que ya invadió la dermis reticular, es Clark 4. Y si está en el tejido celular subcutáneo, ya es Clark 5. Esto les voy a dar mañana. Y también se toma en cuenta el espesor de Breslow. ¿En qué consiste eso? Se debe medir la lesión desde la parte superficial de la capa granulosa, deben acordarse cuál era la capa granulosa de la piel, hasta la parte más profunda donde llegó el melanoma. Dependiendo de la profundidad, esa lesión va a ser más agresiva o menos agresiva. Entonces, son factores pronósticos que se miden durante el examen histopatológico y que tienen que ver con el tratamiento y supervivencia del paciente afectado. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Ahora vamos a ver la lesión número 71. Creo que se pierde la imagen con tanto movimiento. Miren, si ustedes se fijan aquí, tenemos igual otro melanoma. Aquí tenemos que estas células médicas están confinadas aquí a la capa basal. Esto es un melanoma que está en esta fase de crecimiento de dispersión superficial. ¿Sí? Es una fase de crecimiento radial que se llama. Las células malignas están confinadas aquí a la capa basal y lo que estamos viendo
acá en la dermis son macrófagos que se están comiendo el pigmento melánico. Espérenme. Aquí podemos ver entonces que estas celulitas que tenemos aquí son macrófagos que se están comiendo el pigmento melánico. Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de melanomas que vamos a ver mañana. Tenemos el melanoma léntico maligno, que aparece en individuos mayores como una lesión negruzca de rápido aparecimiento y que está confinada a la capa basal del epidermis y es la que tiene mejor pronóstico. Tenemos el melanoma de dispersión superficial, en que parece que estas células fueron disparadas con una escopeta y están diseminadas en todo el espesor del epidermis. Igualmente, es una lesión que está confinada a la capa epidérmica, la lámina basal está intacta. Luego tenemos la fase nodular, el melanoma nodular, que es el que vimos al inicio. Ese es el de peor pronóstico, porque muchas veces ya dio metástasis hasta que sea diagnosticada y extirpada la lesión. Acuérdense que el melanoma da sus metástasis por vía linfática y en la piel es el sitio donde más linfáticos tenemos. Y luego tenemos el otro melanoma, el melanoma acral. ¿Cuál es la parte mala de este melanoma acral? Que muchas veces aparece como un puntito negro bajo una uña. Entonces, ese melanoma, igual como aparece, desaparece. El paciente no le da importancia. Y luego ese melanoma ya dio metástasis. Entonces, muchas veces eso puede pasar, ¿no? Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano de todo este tipo de lesiones. ¿Ya estás con metástasis este paciente? No, ya no. Y por último vamos a ver la lesión 63. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es un carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso va a nacer de las otras capas del epidermis, porque el vaso celular nace en la capa basal. Como pueden ver aquí, tenemos este nido de células tumorales y quiero que se fijen en esta partecita de la placa. Miren, aquí tenemos daño del colágeno por el sol. Ese daño del colágeno se llama elastosis solar. ¿Qué quiere decir esto? Que este carcinoma escamoso nació en una queratosis actínica que no fue tratada a tiempo. Entonces, muchas veces, como ustedes están viendo en este caso, este paciente tuvo una lesión por daño solar, pero no le trataron. Y esa lesión progresó y se convirtió en un carcinoma escamoso. En este caso, perdón, ¿cuál es el tratamiento? Le extirpan las lesiones. Ah. Le extirpan las lesiones, toca extirpar con un borde lo suficientemente profundo
Ustedes, por ejemplo, aquí están viendo, al paciente le sacaron todo este fragmento de la piel, miren, es lo suficientemente amplio, los bordes laterales están libres, el borde profundo está libre, entonces es así como se debe extirpar la lesión, porque basta que dejen un pedacito que esté comprometido el borde, a partir de esas pocas células vuelve a crecer la lesión tumoral. Entonces, en el caso de este paciente, la lesión fue extirpada completamente. ¿Qué grado de diferenciación tiene este carcinoma escamoso? Ustedes ya saben, tenemos bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados y anaplásicos. Sí, moderadamente diferenciados. Es bien diferenciado, chicos, porque tenemos perlas córneas, miren. Entonces, eso es lo que tienen que fijarse. Si tiene perlas córneas, es bien diferenciado. Si no tiene perlas córneas, pero ven algunas células rojitas por ahí, es moderadamente diferenciado, porque quiere decir que las células están queratinizando en forma individual. Si es que ya no ven queratina en ninguna célula, ya es pobremente diferenciado. Y si ven una masa de células que no se sabe qué es, ese es un anaplásico, y ahí necesariamente hay que hacer tinciones de inmunistoquímica para definir qué tipo de lesión es la que tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante en cuanto al carcinoma escamoso. ¿Cuál es la parte mala del carcinoma escamoso? Si no se hace la extracción a tiempo, este sí da metástasis, ¿sí? La parte buena es que estos carcinomas, como se presentan en zonas expuestas de la piel y afectan a personas mayores, estas personas siempre están pendientes de su salud. Entonces, apenas ven que la lesión está media rarita, que está lastimada, ellos sí acuden al médico, lo que no pasa con otros pacientes. Entonces, esa es la parte buena, que son lesiones que se extirpan en forma temprana, como en el ejemplo de este, que fue sacada completamente la lesión y el paciente queda curado. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, con esto terminaríamos la materia. Mañana vemos la parte teórica y habían dicho que el examen vamos a dar el jueves, ¿no es cierto? Entonces, mañana mismo les subo la parte teórica. Por favor, subirán con tiempo las flashcards. Verán que no hay peros, porque han de decir, es que se me fue la luz, es que se me enfermó el perro, es que me falleció un pariente. Por favor, suban con tiempo, sí, suban con tiempo, porque no hay disculpas. Si es que no suben, cero. Verán que se juegan una parte importante de la nota. Entonces, chicos, nos vemos mañana.